Buenas tardes, mi nombre es Andrés Puy, soy residente de cirugía general y junto con la doctora Noelia Brito, que es asistente de cirugía general, vamos a presentar el teórico que se denomina Encare clínico del paciente politraumatizado grave y FAST en la urgencia. Bien, a modo de introducción, el paciente politraumatizado grave es una importante causa de muerte, de hecho es la primera causa de muerte en menores de 35 años y una causa de amenaza de años de vida potencialmente perdidos. El objetivo principal al enfrentarnos a este tipo de pacientes es reconocer lesiones y evitar la mortalidad en las primeras horas. Existen 3 picos de mortalidad en los pacientes politraumatizados. El primero está vinculado a las muertes en la escena por lesiones incompatibles con la vida. El segundo pico se produce en las primeras 6 horas y se destaca la primera hora como la hora en las cuales las intervenciones médicas pueden determinar o influir en ese pico de mortalidad. Se considera que en los primeros 10 minutos el paciente tiene que ser trasladado a un hospital y en los siguientes 50 minutos es allí donde nuestra participación va a tener un rol fundamental en el pronóstico de estos pacientes. Y el tercer pico está vinculado a la internación y el 80% de las causas de muerte están vinculadas a infecciones posoperatorias. El paciente politraumatizado grave es un paciente dinámico, que por tanto requiere una continua evaluación y reevaluación y tomar las medidas adecuadas terapéuticas. Para la evaluación del paciente politraumatizado nos guiaremos según el esquema de evaluación de la ATLS, que es un esquema secuencial que realiza una evaluación por pasos y que no avanza sin realizar el adecuado tratamiento del paso anterior. Se rige según un orden que sigue, que es A, B, C, D, E, que analizaremos paso por paso. Previo a esto, a la llegada del paciente a la puerta de emergencia y sobre todo en la transferencia del paciente, en la comunicación con el colega del prehospitalario, es importante valorar el mecanismo del trauma, y para ello contamos con esta sigla que se enumera MIST. La M es de mecanismo, que uno evalúa la cinemática y la velocidad del trauma. Otro, la I, es de injuries o lesiones, que uno rápidamente a golpe de vista evalúa el tipo de lesiones que tiene el paciente, los signos que tiene y el tratamiento que tuvo en el traslado. Bien, ahora sí, cuando uno comienza con la evaluación del paciente, sigue este esquema de la ATLS, comenzando por la A, que es la vía aérea. Uno tiene que asegurar el mantenimiento de una vía aérea y el control de la columna cervical. La B hace referencia a la respiración y a la ventilación. La C hace referencia al estado circulatorio y al control de las hemorragias. La D al déficit neurológico y la E se trata de una exposición con control ambiental. Hay que desvestir completamente al paciente y prevenir la hipotermia. En cada uno de estos pasos tenemos que identificar lesiones o situaciones que amenazan la vida y simultáneamente ir iniciando su tratamiento. No se avanza al paso siguiente sin comenzar el tratamiento. Bien, comenzamos por la A. Como dijimos, se trata de un correcto mantenimiento de la vía aérea y el control de la columna cervical. Es la prioridad. El orden de esta secuencia está realizado debido a que son las causas que en ese orden, o las lesiones de ese tipo de sistemas o aparatos que en ese orden van a determinar la muerte del paciente. Por lo tanto, la vía aérea constituye la prioridad. Nos tenemos que asegurar de tener una vía aérea permeable.
segura y con una ventilación adecuada. El tratamiento de la vía aérea incluye dar una correcta fuente de oxígeno, asegurarnos de una vía aérea permeable y limpia. Eso significa que no haya la presencia de cuerpos extraños y a su vez algún sistema de mantenimiento de la vía aérea, ya sea de forma natural o de forma artificial. Hay que tener en cuenta que el estado de conciencia, un estado de conciencia alterado, ya sea con tendencia al coma o un estado de excitación psicomotriz, puede ser un signo de hipoxemia. Bien, ¿cuáles son los pacientes que tienen indicación de una vía aérea definitiva? Aquellos que tienen pérdida de conciencia, los que tienen fracturas maxilofaciales severas, los que presentan un riesgo de aspiración y los que presentan un riesgo de obstrucción de vía aérea. Por ejemplo, un hematoma en cuello, una lesión de laringe o los que presentan estridor. ¿Qué es una vía aérea definitiva? Una vía aérea definitiva consiste en un tubo colocado en la tráquea con un balón inflado que va distal a la glotis y que está conectado a un sistema de ventilación asistida que suministra O2 y este a su vez está adecuadamente fijado. Bien, como segundo paso del A tenemos la fijación de la columna cervical. La fijación de la columna cervical se realiza mediante dispositivos como se ve en la imagen de la derecha, que es el collarete cervical y dos dispositivos de fijación lateral. Finalmente, en los momentos que se traslada al paciente, la fijación se realiza con las manos, como se ve en la figura, con los últimos 4 dedos que van por detrás del cuello en el sector de la nuca y el primer dedo apoyado en el sector anterior contra las extremidades mediales de la clavícula. Pasamos al paso B. Se trata de la respiración y la ventilación. Uno tiene que realizar una evaluación de la función adecuada de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. Realizar una inspección del cuello y el tórax en búsqueda de signos de insuficiencia respiratoria. ¿Qué entidades o patologías hay que descartar en este paso? Son el neumotórax hipertensivo, el hemotórax masivo, la traumatonea y el bolet costal, que son las entidades que amenazan la vida de forma inmediata si uno no las trata. Bien, el neumotórax hipertensivo se caracteriza por un enfisema subcutáneo, existe una abolición del murmullo alveolovesicular, hay timpanismo, hay desviación de la tráquea, ingurgitación yugular, puede presentar elementos de insuficiencia circulatoria por compresión de venosa y compresión de la precarga. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento inmediato es la colocación de un catéter en el segundo espacio intercostal paraesternal del lado del neumotórax. Esto puede realizarse con un AUCAT de grueso calibre, por ejemplo de 14G, y el tratamiento definitivo es la colocación de un drenaje pleural en el quinto espacio en la línea axilar media. El hemotórax masivo se va a caracterizar por una hipoventilación o abolición del murmullo a la percusión. El emitórax va a ser mate, puede presentar elementos de insuficiencia circulatoria y el tratamiento definitivo puede ser o la colocación de un drenaje pleural en el quinto espacio intercostal y eventualmente puede el paciente requerir de una toracotomía anterolateral para la degravitación y el correcto control del vaso o la estructura sangrante. Para la traumatonea o el neumotórax abierto, las características clínicas van a ser del enfisema subcutáneo, va a tener una abolición del murmullo alveolovesicular, va a presentar timpanismo y generalmente se acompaña, tiene por definición, una herida en la pared torácica. El tratamiento es la oclusión de la herida fijada por 3 lados, dejándole un lado libre. Y el tratamiento definitivo va a ser la colocación del drenaje pleural en el quinto espacio, en la intercostal, en la línea axilar media. Finalmente, el bolet costal o el tórax inestable se caracteriza por
dolor torácico intenso. Presenta fracturas costales múltiples que clásicamente se describen como fracturas en dos sectores de una misma costilla, de dos o más costillas. Esto genera lo que se denomina un tórax batiente o una respiración paradojal, en donde el sector del tórax lesionado en el momento de la inspiración, en vez de aumentar su volumen, lo disminuye. El tratamiento es el aporte de oxígeno, ya sea a través de mecanismos de ventilación no invasiva o mediante ventilación invasiva como la intubación orotraqueal y una adecuada analgesia. Pasando al C, punto que uno evalúa la circulación y el control de la hemorragia. El primer paso es definir si el paciente está o no está en shock. Para ello es necesario reconocer las manifestaciones tempranas. Estas son la taquicardia, la vasoconstricción periférica y el relleno capilar lento. Recordemos que la presión arterial no es un parámetro fiel para el diagnóstico de shock, debido a que se ve afectada en etapas tardías del shock. El paso siguiente es definir cuál es la causa del shock. ¿Es un shock hemorrágico o un shock no hemorrágico? El shock hemorrágico. ¿Cuál es la presentación clínica del shock hemorrágico o hipovolémico? El paciente se presenta con taquicardia, como dijimos, relleno capilar lento, que es mayor a 2 segundos, tiene la pérdida de la calidez habitual, baja temperatura y humedad de la piel. Puede tener ausencia de pulsos distales. Cuando el pulso radial está ausente, podemos deducir que la presión arterial sistólica es menor a 80 milímetros de mercurio. Cuando el que está ausente es el pulso femoral, la presión arterial sistólica es menor a 70. Y cuando hay ausencia de pulso carotídeo, que es el último pulso que se pierde, la presión arterial sistólica es menor a 60 milímetros de mercurio. Aquí tenemos en este cuadro, que es de la ATLS, un cuadro que clasifica en 4 clases el shock hemorrágico. Como vemos, el de clase 1 con una pérdida sanguínea de 750 mililitros, clase 2 hasta 1500, clase 3 de 1500 a 2000 y la clase 4 mayor a 2000 mililitros. ¿Qué se puede destacar de esta tabla? Como vemos que en el shock clase 1 con una pérdida de hasta 750 vemos que la frecuencia cardíaca está menor a 100, recién perdiendo a partir de 750 aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, como vemos, hasta la pérdida de 1500 centímetros cúbicos, la presión arterial sistólica puede estar normal, recién comienza a disminuir a partir de los 1500-2000 centímetros cúbicos. Como vemos, el relleno capilar hasta 750 centímetros cúbicos puede estar normal, pero ya en la clase 2 se ve alterado. Y con respecto al estado mental, vemos que en la clase 1 puede estar normal o con una ligera ansiedad, y en la clase 2 puede haber ansiedad, excitación, clase 3 y 4 ya puede haber confusión y letargia, tendencia al sueño. Continuamos ahora con el tratamiento del shock. El tratamiento consiste en 2 pilares. Uno, el control de la hemorragia y la reposición de la volemia. Y segundo, determinar si el sangrado es externo o interno. Para ello, para iniciar, necesitamos colocar 2 gruesas vías venosas periféricas. En ese momento, extracción de la analítica de sangre necesaria. Como estudios principales es necesario un hemograma, una clasificación sanguínea y en el caso de las pacientes mujeres, una beta-HCG. A su vez, si contamos en la institución, hay que evaluar el protocolo de transfusión masiva mediante reanimación hemostática con concentrado de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y agentes hemostáticos.
En el caso del Hospital de Clínicas, contamos con un protocolo de transfusión masiva, el cual debe ser activado en el caso que consideremos necesario. Frente a un shock de etiología no hemorrágica, tenemos que definir cuál es la etiología de este shock. Puede ser cardiogénico, puede ser por un neumotórax a tensión que no diagnosticamos, puede ser neurogénico, o en última instancia puede tratarse de un shock séptico. En el shock cardiogénico puede ser generado por contusión miocárdica, por un infarto, por una embolia gaseosa. Tiene como características clínicas la taquicardia, los ruidos cardíacos alejados, se presenta con ingurgitación yugular e hipotensión. Otra causa puede ser el taponamiento, y para ello contamos con tratamiento quirúrgico inmediato, que se trata de la ventana pericárdica, eventualmente una toracotomía. Con respecto al neumotórax a tensión, determina un compromiso de la ventilación y del estado circulatorio. Se presenta con taquicardia, con mapa abolido, timpanismo. También presenta ingurgitación yugular e hipotensión. Y tiene un tratamiento quirúrgico inmediato, que se trata de la colocación de un catéter en el segundo espacio intercostal, como dijimos, y el tratamiento definitivo, la colocación de un drenaje. El shock neurogénico tiene como característica clínica principal que el paciente no presenta taquicardia, generalmente se presenta con hipotensión, sin elevación de la frecuencia cardíaca. Y la causa puede ser el traumatismo raquimedular. Finalmente, el shock séptico generalmente se ve en la evolución y está muy vinculada a las heridas penetrantes de abdomen por el contenido séptico de las vísceras abdominales. Pasando a los puntos D y E. Con respecto al D, realizamos la evaluación del polo neurológico. Para ello nos valemos de la valoración del nivel de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow. Es una herramienta útil. Hay que tener en cuenta que la alteración del nivel de conciencia puede ser secundaria a una hipoperfusión cerebral por una insuficiencia circulatoria. A su vez, si el paciente consumió drogas o alcohol, también puede verse afectada. Descartado estas, sí tenemos que pensar que el nivel de conciencia puede haberse dado una afección encefálica primaria. Valoraremos también el tamaño y la reacción pupilar y finalmente los signos de lateralización de la columna y definir un eventual nivel de lesión medular si es que el paciente lo presenta. Finalmente, para el punto E, hay que realizar una exposición completa del paciente, tiene que estar completamente desnudo y realizar una nueva búsqueda de lesiones no advertidas en todos los puntos anteriores. A su vez, hay que evitar la hipotermia, hay que mantener el ambiente cálido y cubrir al paciente con mantas y, si disponemos, algún dispositivo de calentamiento. Vale la pena recordar que los fluidos intravenosos que vamos a transfundir deben estar precalentados. Pasamos a la parte de la ecografía FAST en la urgencia. A modo de introducción, su nombre, FAST, deriva de sus siglas en inglés, por Focus Assessment with Sonography in Trauma. La ecografía FAST comienza en la década del 70 en Europa. Desde 1977 ya están incluidos en las guías ATLS del American College of Surgeons y desde 2001 es una exigencia curricular para todos los residentes que participan en emergencia en los Estados Unidos. Está dirigido entonces a todos los médicos que participen en la asistencia de pacientes traumatizados. Los beneficios del FAST son que es un estudio de bajo costo, es accesible, se puede realizar en la cama del paciente de forma rápida y que reduce la indicación de tomografías innecesarias. La ecografía FAST
puede determinar la conducta terapéutica de forma inmediata. ¿Cuál es el objetivo del FAST? Es detectar líquido libre intraabdominal, pericárdico y torácico, agregándole además el diagnóstico del neumotórax en el contexto de los pacientes traumatizados. Destacamos que es diferente de la ecografía abdominal o la ecografía torácica, que es un estudio completo que se realiza de forma sistematizada en un mayor tiempo. El objetivo del FAST es detectar líquido libre y o neumotórax. ¿Cuáles son las preguntas entonces del FAST? Si hay líquido libre, que en el contexto de un paciente traumatizado se interpreta como hemorragia en el abdomen, si hay líquido libre o hemorragia en el pericardio, y a su vez las preguntas del FAST extendido, que así se denomina, es si hay líquido libre u hemotórax y si hay neumotórax. Bien, para ello necesitaremos un equipo de ecografía. Como se ven en la imagen, contamos con múltiples equipos. En la actualidad hay sondas de ecografía que se pueden conectar a los dispositivos móviles, a los celulares o a una tablet. Cada vez son de menor costo y están más accesibles. En el departamento de emergencia contamos con ese equipo que se ve allí. Vamos a precisar para el FAST al menos dos sondas, una sonda convexa con una frecuencia entre 3,5 y 5 MHz para valorar los planos profundos, sobre todo para realizar el FAST, la parte abdominal. Y para el tórax podríamos llegar a requerir también una sonda de frecuencia entre 7,5 y 10 MHz, que es para planos superficiales, o sonda recta, como se ve allí, que podremos llegar a requerirla para valorar el tórax. Bien, vamos a utilizar esencialmente dos planos de corte. Un plano transversal, ¿verdad?, que se coloca el traductor de forma transversal al eje del tronco, ¿sí?, donde lo que queda más cerca al traductor es anterior, lo que queda más lejos es posterior, lo que queda a la izquierda es derecha y lo que queda a la derecha es izquierda. Para ello todos los traductores tienen alguna marca en un sector que por convención la marca esa en los cortes transversales se coloca a la derecha y en los cortes longitudinales se coloca cefálico. En el corte longitudinal, como vemos, el traductor va longitudinal al tronco, lo que queda cercano al traductor es anterior, lo que queda a la derecha es cefálico, lo que queda a la izquierda es caudal y lo que queda alejado del traductor es posterior. Como les decía y les repito, por convención la marca se pone en los cortes longitudinales hacia cefálico y en los cortes transversales hacia la derecha. ¿Cuáles son las regiones a visualizar en la ecografía FAST? En el FAST tradicional son 4 los sitios de evaluación. También se le puede denominar o esquematizar en forma de las 4P. En el pericardio, que corresponden a las figuras A y B, a las marcas A y B en la figura. Periepático, como se ve en el C. Periesplénico en el D. Y pelvis, las marcas F y E de la figura. O sea, son corte transversal y otro longitudinal. Para el FAST extendido podemos hacer una corrida por la línea axilar media, ¿sí?, desde arriba hacia abajo, teniendo en cuenta y dando la importancia a los vértices, que es donde va el neumotórax, y después en la línea axilar anterior o línea axilar media podemos realizar la valoración principalmente del hemotórax. Comenzamos entonces por el área pericárdica. El área pericárdica se puede valorar a través del epigastrio con un corte transversal un poco oblicuo o a través de la pared esternocostal para esternal izquierdo. En la imagen del traductor lo que vamos a ver es lo más cerca es el lóbulo izquierdo del hígado, por detrás el pericardio, ¿sí?, teniendo el ventrículo derecho, la cavidad más anterior, el ventrículo izquierdo, la cavidad más posterior. Allí vemos una imagen
normal, ¿verdad? Donde se ve hígado. Allí con la flecha se marca la línea que corresponde al pericardio, que es una línea hiperecoica, que allí en ese caso es normal, sin contenido en su interior, los ventrículos derecho e izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. En la imagen de la derecha vemos que entre el hígado y la línea del pericardio y las cámaras cardíacas hay un espacio hipoecoico que corresponde al líquido. En este contexto interpretamos como un hemopericardio, como un derrame pericárdico, como se ve en la imagen. Mostramos un caso clínico del área pericárdica, un paciente con una herida penetrante, una herida de arma blanca precordial, en el sexto espacio intercostal, línea medio clavicular, sano, y en el FAST ya se veía el derrame pericárdico, como se ve en la figura, ¿verdad? Y esto ya determina la indicación de una toracotomía anterolateral izquierda para degravitar el pericardio y reparar la lesión. El paciente tenía una herida punzante en el ventrículo derecho que fue reparada mediante una rafia. Pero vemos en este caso como solo con la ecografía FAST y entre los primeros 10 a 20 minutos que llega el paciente a la emergencia ya está determinada la conducta, a pesar de que es un paciente hemodinámicamente estable. Pasamos entonces al espacio hepatorrenal. El traductor se coloca en el sector lateral de la base del tórax. Vamos a hacer una ventana transcostal. Lo que vamos a ver, como se ve en el esquema, es el hígado, el lóbulo derecho del hígado, hacia abajo un corte transversal del riñón, hacia arriba el diafragma. Así se ve en la imagen ecográfica. Estas son imágenes de un paciente real en el hospital de clínicas. Vemos el hígado, la línea hiperecoica que corresponde al espacio hepatorrenal o fondo de saco de Morrison, y abajo el riñón derecho. Como vemos en la figura de la derecha, allí se ve el riñón derecho, el hígado, y como allí está hipoecoico, hay líquido entre el riñón y el hígado, corresponde a hemoperitoneo. Bien, pasamos al espacio esplenorenal, a la izquierda. Se hace con un corte longitudinal, también a través de las últimas costillas en la base del hemitórax izquierdo. Este se caracteriza porque hay que llevar el transductor un poquito más hacia atrás, es más posterior. Lo que deberíamos ver es el vaso, el diafragma hacia arriba y hacia abajo el riñón izquierdo. Así se ve también un caso real del hospital de clínicas. Vemos toda una sombra negra que corresponde a una sombra de la costilla. Se ve el vaso, aquí se ve el parénquima esplénico con algunos vasos, ¿sí? Allí se ve el riñón y ahí está la línea hiperecoica entre el riñón y el vaso. En este corte, como se ve entre el vaso y el riñón, el líquido que corresponde a hemoperitoneo. Bien, pasamos a los cortes de pelvis. Esquemáticamente deberíamos ver la vejiga adelante, el recto atrás, en el caso que fuera un hombre. Si fuera una mujer, en el medio está el útero. Así se ve, vejiga adelante, recto atrás, y en el medio y a los lados esa línea hiperecoica que corresponde al fondo de saco de Douglas sin contenido. Como se ve en la imagen, aquí vemos la vejiga, el recto atrás y todo alrededor, a los lados, ¿sí? Esto es el fondo de saco prevesical, y a los lados, en el fondo de saco de Douglas, vemos que es hipoecoico, por tanto hay líquido.
pasamos al tórax. El tórax corresponde a una imagen normal del tórax. Tenemos todo este sector corresponde a las partes blandas de la pared costal. Vemos una costilla, la otra, esto es un corte longitudinal donde vemos varias costillas. Aquí vemos lo que queda entre las dos costillas, el espacio intercostal con sus partes blandas. Esta línea hiperecoica corresponde a la línea pleural, ¿verdad? Y esto corresponde al parénquima pulmonar. Esta línea hiperecoica irregular heterogénea se denomina cola de cometa y es un artefacto anormal de la imagen pulmonar. A su vez, en el tórax vamos a utilizar también la ecografía Doppler, ¿verdad? En el modo M, si hacemos una pasada con el modo Doppler del ecógrafo, la imagen que es normal ver es, como se ve en la imagen de la derecha, lo que se denomina el signo de la playa, que corresponde a un sector inferior que se correspondería con la arena y un sector superior que correspondería con el mar. Esto varía y cambia cuando tenemos un neumotórax, se llama el signo del código de barras, que se ve en todas líneas transversales. Así se ve cuando hay un neumotórax. El hemotórax se puede llegar a visualizar en los cortes de abdomen, tanto en el espleno renal como en el hepato renal. En este caso es el hepato renal. Acá tenemos el diafragma y ahí donde está el asterisco ven que está hiperecoico y se ve una lengüeta de parénquima pulmonar. Todo esto corresponde al líquido. Aquí en un corte más superior, más puramente torácico, se ve todo este sector ocupado de líquido. Y aquí la lengüeta de parénquima pulmonar. Eso corresponde al hemotórax. Muchas gracias.